Para poder crear entonces estos dominios extras, voy a ir al bloc de notas y voy a abrir este archivo bhosts.conf, que es el que está leyendo en este caso el ZWAMP. En la misma carpeta en la que está el httpd.conf está este archivo. Lo abro y lo que tenemos que hacer ahora es empezar a crear nuestros nodos virtual host. Y esos nodos virtual host son en formato XML. Virtual host que abre barra virtual host que cierra, y por cada una vamos a tener que decirle por qué IP estamos esperando que llegue la petición. Esto lógicamente en computadoras que tengan más de una IP configurada, y a través de qué puerto TCP/IP vamos a trabajar. Por defecto el puerto es el 80, o sea que va a tener un virtual host para cualquier IP 2.80. Cualquier IP que llegue una petición web a esta máquina a través de ese puerto en particular. Y adentro configuramos parámetros. Entonces voy a ir al bloc de notas, le voy a decir que quiero un nodo virtual host desde cualquier IP 2.80 hasta barra virtual host sin el asterisco 2.80 el cierre. Y aquí adentro va la configuración de este sitio que estamos dando de alta. Entre los parámetros más importantes para configurar tenemos el server name, que es el nombre de dominio que estamos esperando recibir en la URL. El document root, hemos establecido desde el principio que a cada dominio le responde una carpeta. Así como el localhost busca los archivos en /wamp /www o en el virtual drive /web o en /samp /htdocs, aquí pasa lo mismo. Vamos a tener que decirle en qué carpeta están los archivos de este dominio. En el caso de ser una plataforma Windows, usen la barra invertida. Saben que la contrabarra es el carácter de escape. Y el directory index, que es el archivo por defecto que se va a mostrar para este sitio en particular. Entonces voy a ir al bloc de notas y le voy a decir que quiero un server name que sea cliente1.local. Les recomiendo que el nombre de dominio que usen no colisione contra un nombre real. No pongan cliente1.com y luego no acceden nunca más a ese dominio. Pongan alguna URL que sea falsa, como sucede en el caso del localhost. El document root va a ser, en el caso del ZWAMP, asume del virtual drive para adentro, así que simplemente le vamos a decir que queremos ir a barra cliente1 y lógicamente el directory index va a ser un index.php. Voy a hacer lo mismo, voy a hacer otro virtual host para nuestro cliente 2. El server name va a ser cliente2.local. El document root va a ser barra cliente2. Y el directory index va a ser intro.html. Voy a crear las dos carpetas, porque si no, no existen, y les voy a hacer el documento que corresponda. Entonces, voy a guardar como en la carpeta del virtual drive cliente 1 y cliente 2. Adentro del cliente 1 voy a crear entonces el index.php y le voy a poner como contenido cliente 1. Y al cliente 2 le voy a crear un intro.html que tenga como contenido solamente cliente 2. Esto simplemente configura estos nodos adentro del servidor Apache de prueba. Para que esto aplique, voy a tener que reiniciar el ZWAMP. O sea que le voy a decir desde el icono del ZWAMP o desde el icono del servidor que estemos usando, voy a buscar donde esté el reinicio, sea de todo el servidor global o solamente del Apache. Si no hacen eso, no se actualiza el cambio que hicieron.
Ahora, ¿puede suceder que ustedes quieran crear un dominio que no sea a través del puerto 80? Sí. En cuyo caso, si van a usar otro puerto, tienen que hacer dos cambios. Primero, van a tener que decirle al Apache que esté atento a las peticiones desde ese puerto por medio de la directiva listen. Listen, espacio y el número de puerto que van a usar, y los nodos virtual host van a ser asterisco 2 puntos y ese puerto que eligieron. ¿Cuál sería la ventaja de cambiar de puerto? Que si no quieren hacer el paso que sigue, que es dar de alta esos nombres de dominio en nuestra computadora, pueden utilizar el localhost siempre. Localhost 2.80 para la web común, localhost 8080 para el cliente 1, localhost 8888 para el cliente 2. Lo voy a hacer. Le voy a decir que voy a repetir los dos nodos virtual host, los repito, y le voy a decir que quiero un virtual host para el 8080, que el server name es localhost, porque no voy a usar un dominio falso. Y el segundo va a ser el 8888, que también va a ser del localhost. Entonces, tengo o por nombre de dominio, cliente 1 y cliente 2, o por distinto puerto, localhost 8080 y 8888. Lógicamente, tengo que decirle al Apache que escuche el 8080 y que escuche el 8888. Guardo. Tengo que obligatoriamente reiniciar el servidor para que esto aplique. Y una vez que el servidor se haya reiniciado, le voy a decir entonces que quiero ir al localhost 2.8080, veo el cliente 1, y si le digo que quiero ir al localhost 8888, veo el cliente 2, porque le dije que preste atención a esos puertos asociados al dominio localhost. Ahora, así como tenemos la configuración, si pido el cliente 1.local, me voy a encontrar en realidad con que no va a saber qué responder porque ese dominio no existe, no está dado de alta en ningún lugar. Entonces lo que nos está faltando es dar de alta esos dominios, y eso se hace por medio del archivo host. El archivo host es un archivo que se encarga de indicar dónde están los dominios que vamos a navegar por internet. Si no lo damos de alta en este archivo, el funcionamiento normal es que el navegador vaya a buscar esto online. Entonces, ese archivo host lo que va a tener es una asociación de este nombre de dominio, se va a buscar en esta IP en particular. La IP que vamos a poner es la de nuestro equipo. Entonces, ¿qué vamos a poner? Número de IP, espacio y el nombre de dominio que acabamos de crear, cliente 1 y cliente 2.local. La IP local, la que está asociada al localhost, es la IP 127.0.0.1. Esa es la IP que siempre identifica a este mismo equipo en el que estamos parados. Entonces, tal como les dije, usen nombres de dominios que no creen un conflicto con páginas web reales. De hecho, mi máximo consejo es que todos los nombres de dominios falsos terminen en .local. Así ustedes también saben cómo se llaman esos dominios cuando los quieren testear. Si no, tienen que ir a fijarse cuál fue el nombre que le pusieron a la hora de configurarlo. Entonces voy a buscar este archivo host en el Notepad, que está dependiendo del sistema operativo en una ubicación distinta. En el caso de los equipos Windows, adentro de el directorio Windows hay una subcarpeta llamada System32. Adentro de System32 hay una subcarpeta de drivers y allí hay una carpeta llamada etc. En esa carpeta etc, adentro de drivers, adentro de System32, hay un archivo llamado hosts. Este archivo host tiene esta asociación de esta IP, espacio o tab y este nombre de dominio. O sea que le vamos a decir que para la IP 127.0.0.1 tengo cliente 1.local, y ya sea en otra línea distinta o a continuación con otro espacio, tengo cliente 2.local. Es probable que cuando quieran guardar el archivo les diga que no tienen permisos para guardarlo y que tienen que ser administradores. En el caso del Notepad++, se ofrece automáticamente a reiniciar el programa como administrador. Le damos que sí, recarga el programa y ahora sí lo voy a guardar.
este archivo se va a leer antes de salir a internet. Por lo cual, cuando vaya al navegador y actualice, me va a mostrar el cliente 1 o el cliente 2. Volvemos entonces al navegador. Actualizamos. Y podemos ver que tengo cliente 1. Y si pido cliente 2.local, perdón, puse cliente 3. Si pedimos cliente 2.local, vemos que tenemos el segundo dominio respondiendo. Lo último que nos está quedando es que, según el servidor que estén configurando, es probable que tengamos problemas de permisos.